Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos amados. Sean bienvenidos los que estamos ya en este local, y usted que nos acompaña a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, hasta ahí donde se encuentra, que el Señor le bendiga. A los que nos ven tanto en directo como en diferido, hasta ahí donde está, que la paz de Cristo le acompañe. Hermanos amados, este día vamos a iniciar el estudio de una epístola muy pero muy importante para la fe cristiana. Es la epístola a los Hebreos, y hoy vamos a leer únicamente los primeros 2 versículos del capítulo número 1 y versículos 1 y 2. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos a ti la gloria, la honra, las gracias por traernos a este lugar, por bendecirnos con tu palabra, la cual suplicamos sea de gran provecho y edificación para cada uno por nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Como dije, vamos a partir de hoy a estudiar la epístola a los Hebreos, y lo vamos a hacer a lo largo de muchas entregas, de las cuales esta sería la entrega número 1, y es la parte introductoria. Estamos en la introducción a esta preciosa epístola. Quiero que note en el capítulo 1, verso 1 que leímos, vuelvo a repetir, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y subraya la parte final, dice: a los padres por los profetas. Cuando ahí se dice a los padres, se está hablando de toda una consecución genealógica. Se está hablando de generaciones que conectan a través de toda la historia del pueblo de Dios, que mantenían la esperanza revelada desde Moisés hasta esos días, es decir, los días del escritor. Entonces dice a los padres, o sea, está ubicando que se está hablando de generaciones, se está hablando de el pueblo de Dios, se está hablando de la nación terrenal escogida por Dios, la nación terrenal elegida, escogida por Dios. ¿Desde dónde fue elegida esa nación? Desde Abraham. Algunos dicen año 2100, otros dicen año 2000. La verdad es de que con fechas veterotestamentarias es bastante difícil, por eso se usa el aproximado, ¿no? Entre el 2100 y el 2000 antes de Cristo vivió Abraham, y era un ciudadano de Ur de los Caldeos, cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar, y haré de ti una gran nación. De esa gran nación que había sido preservada, multiplicada a través de la historia y a través de generaciones, es que el escritor dice: Dios le habló a los padres. Y señala algo más, dice: a los padres por los profetas. Entonces hablamos de toda una gama de profetas que Dios levantó a lo largo de toda la historia sagrada.
llámese historia sagrada a la historia de la nación de Dios, a la nación de Israel, y en épocas posteriores, pues, el pueblo judío, porque el pueblo de Israel como tal no volvió después del cautiverio que sufrieron en el año 722 antes de Cristo, y solamente subsistió la tribu de Judá hasta el 586, pero a partir de la cautividad de Judá en ese año se acuñó el término judíos para hablar específicamente de el reino del sur. Pero en la historia es reconocida la religión de los israelitas como el judaísmo. Pero no debemos confundirnos. El judaísmo no es solo para la tribu de Judá, sino que es la religión que envuelve en la historia de la nación de Dios desde Abraham en adelante, ¿no? Abraham pasando por Moisés y luego por Samuel, Saúl, David, Salomón, los reyes y los profetas que Dios levantó para que profetizaran durante todas esas épocas y esos reinados. Entonces se está hablando de el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios, que podríamos decir, términos generales, los israelitas, por su habla, por su léxico, los hebreos, y por ser el último bastión de la nación de Dios, el judaísmo, es decir, los judíos, pues también los judíos, ¿verdad? Ok, ahora, si usted nota, termina el verso 1 diciendo que Dios antes le habló a los padres por medio de los profetas. Pero ya en el versículo 2 dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, hay un cambio. Antes, al pueblo terrenal de Dios, al pueblo de Israel, a la nación de Dios, por medio de los profetas. Pero hoy pasó de hablar por los profetas y ahora en estos tiempos nos habla por medio de Jesucristo. Hay un cambio sustancial. Ahora, para comprender la epístola como tal, debemos tomar en cuenta algunos otros pasajes que son referencia para estas verdades. ¿Se recuerdan cómo habla Juan en el Evangelio diciendo que Jesús a lo suyo ¿qué? Vino. A lo suyo vino. Pero añade, los suyos no le recibieron. Ahora, ¿por qué los judíos no recibieron a Jesús? ¿Por qué? Si Jesús, hay evidencia histórica, profética, hay evidencia sobreterrena, testimonio a granel de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el Verbo eterno, el Logos eterno encarnado. Su nacimiento fue milagroso, su vida fue milagrosa, y en él se cumplieron cantidad de profecías mesiánicas, tanto de los salmos como de los profetas. Pero Israel no lo entendió, no lo comprendió. Los judíos no entendieron la época de su visitación. Y Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es más, cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén, antes él se para y tiene una vista panorámica de Jerusalén, se ruboriza, comienza a llorar y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a todos aquellos que te son enviados, porque no supiste tu visita, no oíste, no te enteraste de cómo era el plan de Dios para ti. Ahora, ¿por qué Israel no entendió el plan de Dios?
No lo entendió. Primero, porque hicieron de la religión un formalismo. Diga formalismo religioso. Formalismo religioso. El judaísmo en los días de Jesús y antes de eso era un formalismo religioso. ¿Y qué es un formalismo religioso? Un formalismo religioso es hacer todo de manera mecánica, de manera formal, porque es institucional, porque es parte de la religión, es parte de la cultura, es parte de las costumbres. Pero ya no se hace ni por convicción y menos por vivencia personal. Entonces la gente practicaba, como los fariseos, los saduceos, practicaban las ofrendas, el culto, el servicio de la sinagoga, las ofrendas en el templo, practicaban todo, pero sin corazón, sin espiritualidad, sin tino, sin estar meridianamente claros de su vida espiritual, del plan de Dios para ellos. Pero al lado que tenían la religión, también ellos tenían un sueño, un anhelo, y el sueño y anhelo de ellos era liberarse de la bota, en este caso romana. 6 imperios hubo en el Antiguo Testamento: asirio, egipcio, babilonio, medo-persa, griego y romano. Y todos en algún momento dominaron la tierra del Señor, la heredad de Jehová. Dominaron al pueblo de Dios. Y cuando Jesús nació, estaban en medio de la dominación romana. Los romanos tenían a los judíos subyugados como parte de sus dominios. Y los judíos querían liberarse, soñaban, añoraban poder independizarse, quitarse de encima la bota romana y poder nuevamente tener una entidad como nación. Pero para ello necesitaban el personaje que habría de convertirse en su rey. Y en los profetas del Antiguo Testamento, pues se dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y qué más dice? Y el principado sobre su hombro. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, que muchas profecías bíblicas mezcladas hacían ver la esperanza de que habría de aparecer un Mesías, pero un Mesías rey, que habría de consolidar el reino del pueblo de Dios, que habría de independizarse de Roma, que habría de expandir el terreno y ganar el territorio, tal como avanzó primeramente Saúl, después David, que amplió el territorio, y el territorio más esplendoroso lo tuvo históricamente Salomón. Pero ninguno de los 3, que fueron los más esplendorosos, logró tener el 100% de la tierra prometida. Porque a Abraham le fue dicho: mira, todo lo que veas desde el monte. Y en el pacto palestino también se le dijo a la nación de Dios: desde el río Nilo hasta el río Éufrates, es decir, todo el mundo conocido en orografía y en los mapas como la media luna fértil, desde Egipto, río Nilo, en África, hasta los ríos Éufrates, límite Europa y Asia. Todo ese territorio habría de ser el territorio del reino de Dios, del rey, del Mesías. Ahora, los salmos hablan del rey. El Salmo capítulo 2 dice que los pueblos se levantan contra el príncipe, contra Cristo, contra el rey. Y
Y los salmos dicen: ábranse puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este? Es el Rey de la gloria. Entonces se esperaba la venida ¿de quién? De un rey. Ahora, posiblemente ustedes han escuchado hablar de la historia de los macabeos. Los macabeos, que son los libros de los macabeos, son históricamente correctos. No estoy diciendo que son libros inspirados por Dios, y menos que nos vayan a servir para la doctrina básica, pero históricamente son correctos. Entonces los macabeos se liberaron, lograron quitarse de encima la bota imperialista hasta que Roma una vez más subyugó el territorio. Pero era un sentir, un deseo, liberarse políticamente de los poderes extranjeros y hacer valer las promesas y levantar el reino. Bueno, esto era tanto así que cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿cuál fue el grito? Recuérdenme ustedes: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué cree que quería hacer la gente ahí? Dígamelo. Si le decían Hosana al Hijo de David, estaban diciendo: este es legalmente el heredero al trono. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el que nos va a liberar de los romanos, y con él, haciéndolo rey, vamos a lograr la independencia. Pero Cristo dijo: no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pero mi reino no es de este mundo. Todavía no es el tiempo. Y este sentir era tal que si usted abre la Biblia en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos vieron cómo Jesús fue alzado, dice la Biblia que antes de eso los apóstoles y discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino ya, inmediatamente? ¿Qué va a pasar con el reino? Y el Señor les dijo: miren, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, las edades que el Padre puso en su sola potestad. Ciertamente hay un reino prometido para el pueblo de Dios, y ciertamente ese reinado será un reinado literal que se va a cumplir. Y ese reinado, los escatólogos, estudiosos, eruditos, bíblicos, lo tenemos identificado como el literal reinado milenial de Cristo sobre la tierra inmediatamente después de su segunda venida. Él viene, y viene sin relación al pecado, porque ya la obra salvadora ya fue hecha. Cuando Él venga, ya no viene como mártir, ya no viene como para morir, ya no viene como el cordero para ser nuevamente sacrificado. No. Si usted abre la Biblia en Apocalipsis capítulo número 19, dice que viene ya como toda la realeza, con su corona, con su cetro de justicia. Hermano, viene para implantar su reino sobre la faz de la tierra. Perdone, pero este reino, en la visión de Daniel, en el libro de Daniel, cuando Daniel dice: vi una gran estatua, la cabeza de oro, imperio babilónico; pecho de plata, imperio medo-persa; muslo de bronce, imperio griego; y piernas de hierro, imperio romano. Dice que de repente vio como una piedra golpeó la estatua y la hizo añicos, pero la piedra creció y formó un monte que llenó toda la tierra. Esa piedra, esa roca que golpea los gobiernos del mundo y que se implanta y que se levanta con un reino mundial, es el reinado de Cristo sobre la faz de la tierra, después, como dije, de su segunda venida. Ahora, el problema es que los judíos, ¿qué dijimos? No lo entendieron. No entendieron, y nosotros, gracias al Señor, hoy sí lo entendemos. Pero dígalo conmigo: Dios tiene un proyecto en Jesucristo. Está el proyecto de Dios en Jesucristo. Y ese proyecto de Dios en Jesucristo tiene dos ¿qué? Dos planes.
Dos planes. El plan del reino prometido a Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y todo el pueblo de Dios, las 12 tribus. El plan del reino, ahí va. Y en ese plan del reino a Daniel le fue revelado y le dijo, va, 70 semanas. Y en 70 semanas ese reino se va a implantar. Pero eran semanas de años, 490 años. 483 se cumplieron hasta la muerte de Cristo. Y ahí ese programa fue pausado. Entró como en un paréntesis. Y ahora estamos en la gracia. Esto es el plan de la salvación. El plan del reino, promesa para Israel, para su pueblo terrenal. Pero lo que no supieron es que Dios tenía un misterio, como lo dice Pablo en la epístola de los Efesios. Lo puede leer en casa, que habla insistentemente de un misterio, es decir, algo que durante todo el tiempo antiguo estuvo en oculto, pero que estaba en el plan de Dios, hacer un plan de salvación en donde fuese alcanzado también el mundo gentil, para que ahora la iglesia tenga promesas particulares. Israel tiene promesas, ¿qué? Materiales. La iglesia tiene promesas espirituales. Israel tiene promesas terrenales, la iglesia tiene promesas celestiales. Israel se le promete un reino y a nosotros se nos promete la vida eterna. O sea, son dos cosas y dos tratos diferentes, uno para Israel y otro para la iglesia. Con Israel el plan de Dios, el proyecto de Dios en Jesucristo, el plan de el plan del reino, y para la iglesia, proyecto de Dios en Jesucristo, el plan de la salvación. ¿Sí me explico con esto, hermano? Hay un proyecto y en el proyecto hay dos planes. Plan del reino, Israel. Plan de la salvación, la iglesia. Ahora, el problema es que los judíos no lo hayan entendido es un problema, serio problema para Israel. Pero que los gentiles o los que hoy somos parte de la iglesia no lo entendamos es un serio problema para la iglesia. Fíjese que en estas últimas décadas históricamente han habido expresiones en ese sentido a nivel histórico, pero a la iglesia le ha dado como ese sentir y ese deseo de aferrarse a las prácticas judaicas. Y una de las prácticas que una denominación en particular, un segmento de lo que en grupo le llamamos el evangelio o los cristianos evangélicos, pues hay un segmento que guardan el sábado de manera rigurosa. Bueno, ni tan rigurosa, ¿verdad? Pero dicen que lo guardan, pero lo defienden con un ahínco, con un celo, con un fervor. Lo defienden, hermano, de manera enérgica. Lo defienden terriblemente el sábado. Pero, de acuerdo a la palabra, lo primero que hay que preguntarle a esa gente que guarda el sábado y guarda la dieta levítica. No, hombre, si en la dieta levítica dice que de los animales del campo se pueden comer solo los que tengan dos características: que rumie y que tenga pezuña hendida. El cerdo tiene pezuña hendida pero no rumia. El conejo rumia pero no tiene pezuña, tiene pata. Entonces ahí son pocos los animales que pueden formar parte de la dieta levítica. Ahora, de los peces se dice que en la ley, para que un pez fuese considerado comestible o limpio, tenía que, uno, tener aletas y dos, tener escamas. Sin escamas o sin aletas, el animal es inmundo, es impuro, no se debe comer. Y nosotros que hemos comido, ¿cómo se llama ese? El bagre.
liso el animal, no tiene escama. ¿Ah? Y es inmundo. O anguila, esa culebra de agua, la comemos. ¿O no? Entonces la comemos. Ancas de rana. ¿No han comido ancas de rana? Son sabrosas, yo ya las comí. No, son sabrosas. Son ranas de granja. ¿Ah? Que las cultivan para hacerlas comestibles y más sanas, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? De que si ya no fuéramos a examinar si de verdad cumplen la ley, no la cumplen. Si en lo único que están engridos, como decimos nosotros aquí, en lo que están ellos insistiendo, es en el sábado. ¿Y de qué les sirve cumplir el sábado si no cumplen todo lo demás? De nada sirve. Bueno, solo una cosa. Pregúntenle a todos esos que les gusta cumplir con el sábado. Pregúntenle, mire, ¿y usted ya se circuncidó? Porque si no son circuncisos, es por gusto. Y todos esos que practican el sábado no se circuncidan. Ellos el rito de la circuncisión no lo practican, no lo tienen. Y entonces, ¿en qué están? Si la misma ley dice, el que cumpla toda la ley, pero infringe en un punto de ella, se hace transgresor de toda. Así es que bien tenía razón Pablo cuando escribe en Romanos y en Gálatas que por la ley ningún ser humano que puede ser justificado. Por la ley nadie es justificado. Pero dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales hemos sido justificados por su sangre, por su muerte en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo es posible? Vaya, y hay otras iglesias donde los ministros del altar deben vestirse con las indumentarias judías, la túnica sacerdotal, el pectoral, la mitra, la diadema, el talit, el kipá. Mire, el mantito aquel que doblan, ¿verdad? Se lo ponen y la cosita aquella, ¿verdad? El kipá y el talit, el manto. Iglesias donde lo que está al frente es una gran estrella de David, símbolo judío, o la menorá, el candelabro, que es símbolo también judío. Y se obliga a la gente. Yo recuerdo a alguien por ahí, un pastor, que de repente comenzó a obligar a la gente a que no dijeran Jehová. No, decía, no digan Jehová. Ese nombre es pagano. Mire, pagano. No, ustedes deben decir Adonai, o deben decir el Eterno, porque así se expresaban de él en el Antiguo Testamento. El León, el Eterno, Adonai. ¿Me explico? Y quieren traer todo lo judío a la iglesia. Y hay iglesias que toda su alabanza es pura danza hebrea. ¿Ya han visto danza hebrea? No, si de ser bonito es bonito, yo me contagio con la danza hebrea. Mire, no, si es bonito. Bueno, Cantinflas le hacía mejor. Pero es bonita la danza hebrea. Y la muchacha con los panderos y aquellos vestidos vueludos. No, si se mira bonito. Pero es lo bíblico, es lo doctrinal, es lo básico. Esa tiene que ser la pregunta. Si es bíblico, si es base bíblica, si es fundamental en la escritura. Entonces lo que estamos viendo es que la epístola a los hebreos viene, hermano, para que la iglesia esté clara, y el asunto que se reúne en todo el libro de Hebreos es, dígalo conmigo, la superioridad de Cristo, la superioridad del nuevo pacto.
La superioridad de la gracia. Eso es el gran tema de la epístola a los hebreos. Bueno, hágame un favor, veamos ahí. Mire, vamos a ir por párrafos. Ahí en su Biblia, capítulo 1. En el párrafo que inicia en el verso 5 dice el título: el Hijo es superior a los ángeles. Luego, en el 2 se dice que la obra redentora de Cristo es la salvación tan grande y que Cristo es el autor de la salvación. Y en el capítulo 3 se titula que Cristo es superior ¿a quién dice ahí? A Moisés. Y se dice en todo, desde el 3:7 y todo el capítulo 4, que el verdadero reposo no fue el que vivieron en la tierra prometida cuando entraron y comenzaron a guardar el día de reposo, sino que el verdadero reposo, dice ahí, es Cristo. Y que el Shabbat solamente era una figura de Cristo. Luego, en todo el capítulo 5 se habla de la superioridad de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. En el capítulo 7 se sigue hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Luego, en el capítulo 8 se habla de esa superioridad del nuevo pacto. En todo el 8, el 9, el 10 se habla de la superioridad del sacrificio de Cristo, porque los sacrificios del antiguo pacto no quitaban el pecado, solo lo cubrían temporalmente y habría que estar sacrificando nuevos animales continuamente. Sin embargo, Cristo como ofrenda, con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santos. Entonces, el sacrificio de Cristo es superior. Es superior en el capítulo 11, la fe. En el 12 hay que tener puestos los ojos en Jesús. Y en toda la epístola se trata de la superioridad de Cristo y la superioridad del nuevo pacto. Así es que hay 13 capítulos esperándonos. Ya a partir de la próxima semana vamos a comenzar a entrar en cada uno de los temas. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar estudiando esta epístola? No lo sé. No sé cuánto. Ojalá que podamos hacerlo de manera concisa, sin dejar de ser un poco completos o de abarcar los temas de mayor envergadura para nuestro provecho y crecimiento espiritual. Ahora, como parte de esta introducción, hay algunos pasajes que nos permiten ver la situación de los destinatarios originales de la epístola. Si leemos el capítulo 2, versos 1 al 4, lo lee en su casa, solo anote la cita. Capítulo 2, del 1 al 4. Si usted lo lee, quizá lo leo así, dice: porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Entonces, según este texto, este párrafo del 1 al 4 del capítulo 2, los destinatarios de esta epístola corrían el peligro de deslizarse, de pegar un deslizón, de fracasar en la fe. Y por eso era necesario que tuvieran las verdades profundas y claras, ancladas en la palabra de Dios. Ahora, si nos vamos a leer el capítulo 3, verso 7, hasta el 4, verso 11, los destinatarios de la epístola estaban en peligro de endurecer el corazón, entrar en incredulidad y perder el reposo de Dios. Nuestro corazón reposa, nuestra alma reposa,
Nuestra vida reposa a partir de estar en Cristo, porque Cristo es el reposo de Dios. Entonces, cuando el alma, el corazón no reposa, ¿qué hay? Dígamelo usted. Hay ansiedad, zozobra, angustia, preocupación. Pero ¿qué dice la Biblia? Echando toda ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro reposo. Entonces, cada que usted se llena de angustia, de ansiedad, preocupación, miedos, fobias y un montón de cosas, recuerde que el Señor es nuestro reposo. En situación similar estaban los destinatarios originales, y entonces el escritor anhela y desea que salgan de esas inquietudes, salgan de esa zozobra, de esa angustia y sufrimiento, y que se anclen en la fe y que reposen en Cristo. Ahora, si leemos el capítulo 5, del versos 11 al 14, dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, habían muchos que estaban faltos de voluntad para progresar, llenándose de debilidades, estaban carentes de ese deseo de proseguir, y ante esa debilidad espiritual que vivían los destinatarios, el escritor se da la tarea de dar a conocer las verdades para desarrollar esa consistencia, fuerza y firmeza en la iglesia del Señor. Si leemos el capítulo 10, verso 24 y 25, ya se recuerdan lo que dice, vea. ¿Ah? ¿No se recuerdan? 10, 24, 25. Y consideremos unos a otros para estimular el amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, que ya habían unos que se estaban desalentando y que estaban entrando en esa segmentación, es decir, se iban apartando, y poco a poco habían unos que ya estaban faltando a los cultos, a los servicios. Y entonces viene el escritor y dice: no, si estos dejan de congregarse, se van a debilitar, la iglesia se va a debilitar, no vamos a ser consistentes, no vamos a cumplir con el propósito de Dios de ganar almas y de edificar al pueblo. Por lo tanto, la exhortación es a congregarse. O sea, esa es otra de las motivaciones del escritor para darles a conocer estas verdades. Y puedo señalar una última en el capítulo 10 siempre, versículos 32 al 34. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis en gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En otras palabras, muchos estaban perdiendo la mirada de ese grande galardón, de esa gloriosa esperanza, de esa esperanza de la vida eterna, y se estaban debilitando, estaban perdiendo este tino, esta verdad. Y entonces el escritor también narra que por esa razón él se da la tarea de dejar tan clara y tan explícitamente las grandes verdades fundamentales del Evangelio.
Entonces dijimos que como tema general de toda la epístola es la superioridad de Cristo sobre el antiguo pacto. Cristo es el nuevo pacto y Cristo es superior al antiguo pacto. Ese es el tema. Ahora, con respecto al autor de la carta, ¿quién es el autor, hermano? ¿Quién escribió la carta a los hebreos? Miren, hay algunos que dicen que la carta la escribió Lucas. Otros dicen que posiblemente lo hizo Bernabé. Por la forma como refuta la falsedad y cómo establece las verdades de Dios, algunos dicen, esta es una obra de Apolos. Entonces se la dan a Apolos. Otros incluso meten ahí a Silas, a Felipe, a Priscilas y a muchos otros hermanos. O sea, como posibles autores. Ahora, nosotros no podemos afirmar lo que la Sagrada Escritura no afirma. ¿Me explico? Y si usted lee Hebreos desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 13, verso final, la epístola, el autor de la epístola se reserva su nombre. No se presenta, no dice quién es. Por lo tanto, nosotros debemos decir que la carta o epístola es anónima. Es anónima. O sea, el autor no se da a conocer, no dice yo, Pablo. Porque si ustedes leen todas las epístolas de Pablo, ¿cómo comienza? Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Saluda. Y en muchas dice, este es mi saludo, la salutación de mi propia mano. Es decir, él se da a conocer como el autor de sus epístolas y de sus cartas. Pero en Hebreos ese distintivo no existe. Por lo tanto, como la Biblia nos da una carta o epístola anónima, entonces eso es lo que hay que tener como algo certero. Ciertamente Hebreos es una epístola ¿qué? Anónima. Ahora, si usted me pregunta a mí, pero esto ya como conclusiones de estudio personal, ¿verdad? Yo he hecho mi propia exégesis, mi propia hermenéutica, mi propia interpretación, estudio la evidencia interna, la externa y un montón de cosas. Y yo creo, pero esto es lo que yo creo, yo no le estoy diciendo esto dice la Biblia. No, por lo que yo he estudiado, por lo que yo indago, por la evidencia que observo, para mí el autor de la carta es Pablo. Y uno dice, no puede ser Pablo. ¿Por qué no puede ser Pablo? Primero dicen, porque Pablo en todas sus cartas se presenta y esta sería la única carta en donde él no se presenta. Esa es una gran razón. Pero hay otra razón más de peso. Y dicen, no puede ser Pablo porque el léxico es diferente. Es decir, el estilo, las palabras, las frases, las oraciones, la construcción es bien diferente de todas las epístolas de Pablo y el estilo de Hebreos es diferente. Entonces por eso dicen no puede ser de Pablo, porque claramente uno tiene una carta de Pablo y uno tiene Hebreos y se mira que son dos estilos totalmente ¿qué? Diferentes. Entonces por ahí aquellos que dicen no es Pablo tienen sus argumentos. Ahora, si hay argumentos para decir que Pablo no es el escritor, ¿por qué a mí me parece que sí es Pablo? Bueno, a mí me parece por lo siguiente. Él, si usted se recuerda, tanto en Hechos de los Apóstoles, usted lo puede verificar en el capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, donde él habla de su conversión. Y él en su conversión, él asume su llamado para el apostolado. ¿De dónde? De la gentilidad.
En todas sus cartas, él está tratando con la iglesia, ¿qué? Gentil. Ahora, vayámonos al capítulo 15 de Hechos. Ahí se vio claramente cómo después del concilio de Jerusalén, los apóstoles de Jerusalén le dieron a Pablo la mano en señal de compañerismo y quedó establecido. Pedro lo dice, Jacobo lo dice, Juan lo dice. Nosotros, dice, hemos recibido el evangelio de la circuncisión. Es decir, los apóstoles en Jerusalén tenían el evangelio para los judíos cristianos, los judíos convertidos a Cristo. Mientras que a Pablo se le reconocía como ¿qué? Como el apóstol de la incircuncisión, es decir, como el apóstol llamado para llevar el evangelio al mundo ¿qué? Gentil. Entonces, cuando yo miro que Hebreos cambia totalmente de estilo, cambia por eso, porque Pablo sabe que en todas sus cartas está tratando con la iglesia gentil, pero en Hebreos está tratando con judíos, está tratando con hebreos. Y por lo tanto, sus expresiones son diferentes, su léxico es diferente, sus construcciones son diferentes, porque es diferente. ¿Quién? El destinatario. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo platicar con un niño de 5 años que platicar con un hombre de 30 y 38. O sea, hay que adecuarse. Y Pablo lo dice. Él dice, yo a los judíos me hago como que soy judío. A los que no tienen ley, como que yo no tengo ley, aunque tengo la ley de Cristo. Entonces él dice, me hago de todas maneras a todos para ver si de alguna manera gano a algunos, de todos lados. Entonces, en Hebreos, él no se presenta como el apóstol. ¿Por qué? Porque los judíos tenían a todos sus apóstoles, ¿dónde? En Jerusalén. Y él respeta el territorio de los demás apóstoles y se hace más pequeño, y entonces él solo presenta las verdades de Dios y no se presenta a sí mismo como el apóstol de los judíos, porque él sabe que su apostolado es para los gentiles y por lo tanto él omite su presentación personal. Esto es argumento, hermano. Pero hay otro argumento todavía más fuerte. Si usted abre la Biblia en el capítulo número 13 y verso 23 de Hebreos, que es la que estamos leyendo, 13 verso 23, dice, quizás leo desde el 22, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo que Timoteo es su compañero en el ministerio. Tanto así que dice, cuando él venga, voy a ir con él. Me voy a hacer acompañar de él para ir a vosotros. O sea, en otras palabras, da la pinta, la pauta de que él era autoridad encima de ¿quién? De Timoteo. Y dígame usted, ¿a quién obedecía Timoteo? Lea las 2 cartas a Timoteo y ahí dice Pablo, Timoteo, no tengo a nadie como él ha servido conmigo como de hijo a padre. Es decir, si a alguien Timoteo se le sujetaba y le reconocía como su autoridad y le placía hacer la voluntad de esa autoridad, dijéramos ministerial sobre él, de Timoteo, era Pablo. Entonces ese verso a mí me dice que es Pablo. Pero lee el siguiente. Dice el versículo número 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Los de Italia, es decir, los de Roma. Y no fue Pablo el que estuvo en Roma. Estuvo preso ahí desde el año del 60 al 62.
En el 62 sale libre por 4 años. Y en el 64 se lo vuelven a llevar preso a Roma y otra vez se pasa ahí preso 4 años y lo ejecutan en el 68. Si había uno que, por así decirlo, su casa ya era Italia, era Pablo. ¿Cómo la ve? Entonces, como digo, a mi juicio, a mi criterio, por las evidencias que yo observo, la carta es Paulina. Ahora, si vemos cómo el escritor presenta la superioridad de Cristo, la superioridad de su sacerdocio, la superioridad de sus ofrendas, la superioridad del nuevo pacto, y no todas esas son las temáticas de Pablo en Romanos, en Gálatas y en las demás epístolas. Si alguien tenía el teje y maneje del judaísmo, era Pablo. Él decía, no, si yo en cuanto a la ley he sido fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién conocía eso? Pablo. Entonces, como dije, ahora, mi intención no es meterles a Pablo por los ojos y que ustedes a partir de hoy digan, no, Hebreos es de Pablo. No. Le estoy diciendo que uno como estudioso, pues tiene las dos posturas. O sea, los que dicen, bueno, fue Apolo, fue Priscila, fue Lucas, fue cualquier otro. Y los que creemos que una de las más acertadas posibilidades es Pablo. Con todo y eso, a la hora de predicar, yo no puedo desde este púlpito decir, hermano, abramos la carta escrita por el apóstol Pablo, la carta a los hebreos. Ahí estaría, ¿qué? Cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la carta es anónima. Y si al Espíritu Santo le plujo dejarla como anónima, ¿y quién soy yo para resistir al Espíritu? Y querer decir, no, hermano, es Pablo. No, es anónima. Conclusión, anónima. ¿Me explico? La carta como tal y la carta en sí es anónima y solo que existen esas posibilidades. Ahora, solo como testimonio, ¿verdad? Clemente fue un obispo de Alejandría. Orígenes también fue obispo de Alejandría. Y ellos en el siglo II después de Cristo, es decir, del año 101 al 200. Esa fue la etapa que ellos vivieron en el siglo II. Y ellos afirmaban que Pablo era el autor. Clemente de Alejandría y Orígenes, obispos de Alejandría. Ahora, Tertuliano, que también estaba en el siglo II, solo que no estaba en Alejandría, sino en otro lado, pues él mantuvo su postura de que era Bernabé, el escritor de la carta. Martín Lutero, ya en la época de la Reforma, fue el que dijo, híjole, esta cosa está rara, pero como hace una gran defensa de la fe el escritor, entonces para mí es Apolos el escritor. O sea, ¿en qué momento fue que se fueron dando estas posturas? Apolos fue sugerido por Martín Lutero. Y para quienes ven a Lucas como el posible autor, ellos hablan de que el lenguaje de Lucas y de Hebreos y los Hechos es bastante, hay algunas similitudes, ¿verdad? Con todo, la carta al final pues es totalmente ¿qué? Anónima. Bien, hermanos amados, esta solamente es la parte introductoria, y en esta parte introductoria solo hemos observado algo, que la carta a los hebreos o la epístola a los hebreos, porque algunos dicen que ni tiene tinta de carta ni de epístola. Para muchos, Hebreos es un mensaje, un sermón que fue compilado como epístola o como carta, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a llamar epístola.
epístola a los hebreos. Entonces, la razón de la epístola a los hebreos es demostrar la superioridad ¿de quién? De Cristo. Y en el desarrollo de cada tema vamos a ir viendo cómo es de maravillosa esta superioridad. Amados hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Oremos. Padre, gracias te damos por el estudio de hoy. Te pedimos, Señor, que tu palabra siempre nos motive, nos edifique, nos renueve, nos bendiga, para gloria y honra de tu nombre. Señor, permítenos ser consistentes en el conocimiento de tu palabra, fuertes, para que tengamos una iglesia saludable, una vida saludable, un servicio cristiano saludable, un ministerio, Señor, saludable, que podamos estar arraigados sobre el fundamento perfecto de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gracias, Señor. A usted que ha estado con nosotros, le invitamos, no se pierda todos los martes y jueves, 6 de la tarde, domingo, 9:30 de la mañana, todo horario de Centroamérica. Que el Señor le bendiga